¿Aló? Hola de vuelta. Para la tercera sesión, la sesión de gastronomía general, un poco la sesión de los simios, pero igual les recuerdo que las charlas siguen siendo de 15 minutos y si te preguntas yo les voy avisando cuando se acerca al fin del tiempo. Y como primer speaker pido a Francisco Ferrando, que es geógrafo de la Universidad de Chile, hizo un doctorado en geografía en la Universidad de Zaragoza y ahora se desempeña como profesor actualmente de la Universidad de Chile. Gracias. Buenas tardes. Yo sé que no es una hora muy cómoda, después de almuerzo estamos todos haciendo la digestión. Pero bueno, la temática que yo les voy a tocar ahora es una cosa más amplia. Ya en la mañana escuchamos varios temas específicos, algunos de ellos por discípulos míos, de los cuales me siento muy orgulloso. Podríamos decir que ya los discípulos superaron al maestro, ¿no? Y quisiera partir fundamentalmente con algunos conceptos. El tema de la criósfera a propósito de la posible formación de esta sociedad chilena de criología, ¿no es cierto? Entendemos todas las formas de presencia de agua en estado sólido en los distintos ambientes y por lo tanto tenemos una criósfera, podríamos decir, atmosférica, ¿no? La criósfera sobre la superficie de la Tierra, la criósfera de los océanos, la criósfera incluso bajo la superficie terrestre, ¿no es cierto? Tenemos los criptoglaciares, por ejemplo. Y a ello, por supuesto, entendemos como parte del sistema, que es algo a lo que vamos a ahondar más adelante, todo ese entorno que es fundamental para que esa criósfera exista, ¿no? Sin ese entorno periglacial que está tanto por encima como por los costados o más abajo topográficamente respecto de la existencia del hielo, obviamente es parte de la sustentación y de la mantención de todas estas formas de hielo. Por lo tanto, es parte del sistema criosférico, ¿no? Y una cosa que no debemos olvidar también es que este sistema criosférico es una herencia del pasado, es una herencia de las glaciaciones. Podríamos decir que los hielos, si es que los glaciares de la penúltima glaciación y de las anteriores no lograron sobrevivir a los interglaciales, evidentemente podríamos decir que tendríamos hielos que tienen por lo menos 80.000 años y que se han logrado mantener hasta la actualidad, ¿no? Con una reducción evidentemente importante de tamaño, y que eso entonces constituye especie de, no podría decir incluso relicto, ¿no? Pero esta herencia de cuerpos de hielo que vienen de una condición climática totalmente distinta y por lo cual podemos entender por qué los glaciares hoy en día están, la mayoría, casi el 99%, en desbalance de masa, ¿no? Incluso resistiendo todas las variaciones climáticas que hemos tenido, ¿no? Y dentro de ello, por supuesto, la pequeña del hielo, el periodo cálido del medioevo, y donde todavía en esta evolución, en esa gráfica de más de 200.000 años, se puede ver que, de acuerdo si es que estamos más o menos en esa posición, ¿no? En la gráfica, todavía no llegamos a lo que habría sido el óptimo del último interglacial, del interglacial Eemiano, con más de 3 grados Celsius, pero dentro de los pronósticos climáticos y los modelos que se corren, se habla, por supuesto, de que podríamos tener hacia fines de siglo temperaturas similares a lo que habría sido cerca del óptimo del interglacial Eemiano, ¿no? Entre 2 y 4 grados, que son las cifras peores, ¿no es cierto?, que se manejan en el pronóstico del calentamiento global. Pero también tenemos que ver esto de la criósfera, no solo como las distintas formas de presencia de hielo como cuerpos aislados,
tenemos que verlos desde un punto de vista sistémico. Y de allí entonces también que podemos ver con mayor fuerza cuál es su relevancia, la relevancia de su existencia, que es un tema trascendental hoy en día, ¿no es cierto? Y por eso hablamos de graciosistema, una palabra que viene acuñada de un colega argentino, de Daniel Taillán, ¿no? Donde al verlo desde un punto de vista sistémico, entramos en relación entonces con las interrelaciones o las interdependencias, con el atmosistema o sistema atmosférico, con el hidrosistema glacial y subterráneo, ¿no es cierto?, con los ecosistemas, sistema biótico, flora, fauna, etc. Y por supuesto con el sistema socioeconómico. Nada, podríamos decir, de la vida existiría en el planeta sin agua. Y una gran parte de esa agua proviene de esta herencia que funciona entonces en interrelación con los demás sistemas naturales, ¿no? También es el glaciosistema un sistema abierto, dependiente del clima, de su posición en el relieve. Ya hemos escuchado algunas presentaciones donde se ha hablado un poco de la orientación, de la exposición, ¿no? También directa relación con la dinámica evolutiva de las cuencas hidrológicas, ¿no? Hay ahí algo que está presente desde hace mucho tiempo y que es parte fundamental del recurso hídrico y del funcionamiento del sistema. Hace muy poco, bueno, eso es un esquema clásico, ¿no es cierto?, del modelo hidrológico de regiones frías, pero ese modelo hidrológico de regiones frías está directamente relacionado, descendiendo una altura, con el modelo hidrológico de la zona templada como una subsección y de las zonas bajas de las cuencas, y por lo tanto hay que entender muy bien los procesos entonces de las partes altas de las cuencas para poder calibrar bien los funcionamientos de las cuencas y lo que ocurre con el recurso hídrico hacia abajo, ¿no? Y por supuesto están conectadas con esta presencia de humedad, ¿no es cierto?, una serie de funciones o servicios ambientales. Hay algunos que prefieren hablar de servicios, otros de funciones, ¿no? Y de hecho muchas veces se habla de que los glaciares son una especie de refrigerador con la puerta abierta, y por lo tanto hay una contribución a reducir el calentamiento por enfriamiento de las masas de aire en su base, las que pasan sobre los glaciares. Ahí hay una interacción, hay un intercambio de temperatura, no es solo de las masas de aire hacia el hielo o de la radiación solar hacia el hielo, sino que del hielo hacia las masas de aire que circulan por encima. También mantienen baja la temperatura en los terrenos de los sustratos en que se localizan, obviamente, ¿no? El aporte de agua a esteros, a ríos, principalmente en los periodos cuando no tenemos precipitaciones y cuando ya la nieve en gran medida ha fundido, y por lo tanto la mantención de los escurrimientos en verano en gran medida tiene que ver con los glaciares, tiene que ver con el aporte tanto al escurrimiento superficial como el aporte que han hecho a las napas, ¿no?, que es una de las cosas que hoy en día prácticamente no tiene medición, ¿no? El aporte al agua subterránea de los glaciares todavía es una variable que está con una falta total, diría yo, de información, ¿no? Y además porque mucho del aporte de infiltración de aguas de fusión de glaciares traspasa los límites de las cuencas hidrológicas, ¿no? Hay muchas vegas, por ejemplo, pasturas de alta montaña, que se mantienen gracias a los afloramientos de aguas que muchas veces vienen de cuencas vecinas y que provienen de glaciares, ¿no?, hacia cuencas donde no hay glaciares, pero sin embargo el agua sí aparece, ¿no? Los humedales de montaña desde ese punto de vista también son sustentos de actividades económicas, ¿no? La transhumancia en el norte chico tiene mucho que ver con la mantención de las vegas de montaña en verano gracias a estos recursos de agua infiltrada tanto de la fusión de la nieve como de los glaciares, y que, como sabemos, escurre más lento que el escurrimiento superficial y por lo tanto en tiempo diferido contribuye con su aporte a mantener estos ecosistemas. El aporte está documentado de muchas maneras. Aquí simplemente se habla de que en el caso del río Maipo, en marzo, por ejemplo, el 52% de su caudal es aporte glacial directo.
En otros casos el caudal llega en verano seco a cerca del 70%, en fin. Un ejemplo que hemos estudiado recientemente, que tiene que ver con Putaendo, un afluente del Valle del Aconcagua, que tiene en su cabecera, en las cuales hay una gran cantidad de glaciares rocosos. No hay glaciares blancos o descubiertos en esa zona, en esa cuenca. Y durante la sequía, yo puse 2009-2015 porque el CR2 habla de la mega sequía 2010-2015, pero en realidad ya el 2008-2009 en realidad se empieza a notar el déficit. Hay un alzamiento de la isoterma de 6 grados del orden de los 700 metros en esos 5 años, 6 años. No se registra precipitación nival durante ese periodo en toda esa cabecera de cuenca y por lo tanto toda el agua que continúa bajando y que ayuda a mantener a los del orden de los 25.000 pobladores, agricultores que viven en el Valle del Putaendo y sostener la actividad productiva, tiene que ver entonces con el aporte desde los glaciares rocosos, desde el permafrost que existe en esa cuenca. Y por eso hoy en día la gente del Valle del Putaendo está en franca oposición a un proyecto minero que intervendría en lugares de permafrost, destruyéndolos evidentemente. Y bueno, hablábamos de los servicios sociales asociados entonces a la presencia de disponibilidad de agua cuando más se necesita para la producción, para mantener la ganadería, para el consumo humano, etc. ¿No? Además hay un tema que está hoy en la palestra de los encuentros internacionales que tienen que ver con temas que tienen que ver con agua no solo para consumo, sino que también agua para higiene, agua para salubridad. ¿No? Se dice que más de la mitad de las camas del mundo están ocupadas por enfermos por problemas gastrointestinales porque no hay suficiente salubridad o suficiente higiene, y eso significa falta de agua. También se manejan algunos otros conceptos que son bastante discutibles. Se habla de las nieves perpetuas. No existen. ¿Por qué digo que no existen? Porque la nieve funde, sublima o se transforma en neviza y si se dan las condiciones en hielo. La nieve perpetua, no, las nieves no se perpetúan. ¿No? También se habla de los hielos perennes. Perennidad significa eternidad. Tampoco. ¿No? Y hoy en día estamos asistiendo entonces a muchos glaciares que están desapareciendo, que se están fundiendo. África ya prácticamente es un continente sin glaciares, ¿no? Por lo tanto uno diría, los glaciares no son un recurso renovable a escala humana, no lo son. Desde que se retiraron los hielos, comenzó la retirada principal alrededor de 14.000 años, por lo menos datos de Heuser, del frente de las morrenas del glaciar Yanquihue, de la cara interior de las morrenas. Que yo sepa, en este planeta naturalmente no se ha formado ningún glaciar nuevo. Y también están ocurriendo situaciones de derretimiento de la nieve. Tenemos datos de un alumno que también haciendo un artículo conmigo, que tiene que ver con ¿no es cierto?, en un año seco, en un año normal, en un año niño, a propósito del calentamiento global, y vemos que solo son mínimas diferencias que alcanzan del orden del más menos 1 grado para cambiar completamente las condiciones entre preservación de la nieve, por lo menos paso para el otro año, posibilidad de transformarse en neviza o derretimiento estacional. Y si vamos a algunas otras realidades, aquí ya se han mencionado algunos casos, vemos el caso de Colombia, ¿no es cierto?, donde los límites rojos que se ven ahí indican la mayor extensión de la glaciación durante la última glaciación y los puntitos negros, como esos que se ven ahí adentro, por ejemplo, en la Sierra Nevada del Cocuy, ¿no? Nos muestran la realidad de hace un par de décadas atrás. Hoy en día bastante menos, ¿no? Y hay otros sectores como ese, por ejemplo, donde prácticamente
Nevado del Tolima, no hay hielo, ¿no? Y eso está un poco vaticinado, ¿no? Aquí, a propósito de los incrementos de temperatura, ¿no es cierto? Se había dicho hace un tiempo atrás, en el 98, cuándo iban a terminar de derretirse una serie de glaciares en Colombia. Y por lo que se ve ahí, casi se ha cumplido, ¿no? El Nevado del Ruiz prácticamente ya no tiene glaciares, el Nevado del Tolima no tiene, el Nevado de Santa Isabel le quedarían unos poquitos años, ¿no? Unos 15, al Sierra de Santa Marta y el Nevado del Cocuy un poquito más, y el Huila sería el último que podría llegar hasta fines de siglo. Ya prácticamente Colombia se queda sin glaciares. Entonces, si vamos viendo algunos otros gráficos como estos, glaciares de tendencia entonces de derretimiento de cuerpos de hielo, otras situaciones reportadas, glaciares en Asia se reducirán al 33% para el 2100, en Canadá al 70% a fines de siglo, y eso está llevando a un cambio muy significativo, no voy a entrar en el detalle, de todo lo que es la mecánica de funcionamiento de los ríos, la frecuencia de crecida, la frecuencia de estiaje, los flujos detríticos, los desbordes, está cambiando muy significativamente, y también eso está predicho ya en varios informes. El IPCC plantea una serie de preocupaciones, ¿no es cierto?, y con un clima de montaña altamente sensible. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estamos en este escenario de más 2 o más 3 grados Celsius hacia mediados del siglo XXI? Para la cuenca del río Mapocho significaría que las nieves al principio de temporada de derretimiento disminuirían del orden de un 50% en volumen, ¿no? Hay alzamientos asociados al incremento de la temperatura, por ejemplo, con 2 grados Celsius en la cuenca del Maipo, alzamiento del orden del 30% de la línea de nieves estacionales. Eso significa, con una gráfica muy simple, que la acumulación de nieve se reduciría en 8 veces. ¿Yo? Es casi una escala, llamemos semilogarítmica, ¿no? Y estamos viendo entonces que también las variaciones a nivel global de acumulación de nieve están con una tendencia negativa ya desde los años 90 para acá, de forma muy clara, ¿no? Y por lo tanto es vital, evidentemente, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la criósfera, porque sin ellas, evidentemente, vamos a tener problemas de déficit hídrico en un corto plazo. De hecho, ya se dice en los informes IPCC y en varios otros, hay algunas alternativas ahí, ¿no? El sistema SNAP respecto de la UICN también tiene algunas categorías que no existen en Chile. Los miembros chilenos de la UICN son puras ONG, no hay ni un organismo del Estado, como en el caso de Argentina o de Perú, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos 2017, ¿no? Se habla, por ejemplo, que para América del Sur, esto es de la CEPAC, y como riesgo clave, la disponibilidad de agua de las regiones semiáridas y dependientes del deshielo de los glaciares es un problema serio que ya se ve. En el Atlas del Agua del 2016 se habla también de disminución de las precipitaciones en la macrozona centro y sur con un 50% respecto a un escenario base, y por lo tanto problemas también incluso en la macrozona norte. También 30% de lluvia y alza de 2 grados Celsius para Chile en los próximos 35 años. El nuevo Atlas Agroclimático Chile 2017 recientemente lo publicado, ¿no? Y en la zona cordillerana disminuciones de las precipitaciones, y hasta podría llover más, pero a mayor altura, y esa lluvia va a reemplazar la nieve, y por lo tanto volvemos al tema del cambio de la dinámica de los paisajes, de todos los procesos que allí se van a ir potenciando, ¿no? Y frente a eso, ¿cuánto sabemos de lo que está pasando con los glaciares andinos? Para muestra un botón, ¿no? Ahí tenemos algunos datos de la Unidad de Glaciología y de la DGA, pero frente a eso, del volumen de glaciares, ¿cuántas estaciones de monitoreo existen? Realmente, si uno mira las columnas aquí al final, llega a apenas, ¿no?
estaciones de monitoreo de la unidad de glaciología y de la DGA prácticamente en el país hay muy pocas, hay una insuficiencia enorme, ¿no? Entonces, frente a eso, que estamos en una deuda enorme con la criósfera, saber qué es lo que está pasando con ella, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, Francisco. Muy rápido. Hay una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta rápida. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar si ves compatible con la actividad minera la generación de una ley para protección de los glaciares con lo que sucede en el país, y cuánto tiempo crees que pueda darse el hecho de que tengamos una ley que proteja nuestros glaciares. Bueno, el proyecto lleva 10 años viviendo en el Parlamento, se presentó el año 2006, lo conozco muy de cerca, me tocó trabajar en perfeccionar el proyecto, en incorporar el sistema periglacial, por ejemplo, ¿no? Y otra serie de indicaciones. Y hubo reuniones de la Comisión de Medio Ambiente, de la Comisión de Agricultura, de las que me tocó participar, hubo algunas comisiones que la participó también el doctor Andrés Rivera y algunos otros colegas, Alexander Brennan, por ejemplo. Y de un momento a otro se dejó de discutir el tema, prácticamente lo pasaron a segundo plano, no sabemos exactamente, por lo menos en este gobierno ya no pasa nada. Ahora, frente a eso, evidentemente todo lo que es el ejercicio de la gobernanza, sobre todo de muchos pobladores, agricultores, ganaderos, etcétera, de los valles del norte, tercera, cuarta región, ha estado presionando mucho, sobre todo a los tribunales ambientales, a las compañías mineras, el Guanama es el ícono de todo esto, y han conseguido parar, ¿no? Proyectos. Ahora en el caso del Putaendo también la gente está movilizando contra un proyecto minero ahí, porque evidentemente ellos dependen de esa agua, es un valle de vocación agricultura y realmente si no fuera por esas acciones tendríamos mucho más glaciares destruidos. Recién se mostró en la mañana también una imagen que muestra el campo glaciares Olivares y muestra cómo el Olivares Alfa es el que se ha derretido más de todo, aparecía en rojo clarito, ¿no? Respecto de los otros más en amarillo. ¿Y por qué? Porque justamente al lado también hay un proceso minero, ¿no? Antiquísimo, que ha hecho, de hecho, desaparecer varias cosas. Pero la situación es, yo diría, es preocupante. Muchas gracias, Francisco. Como próximo speaker. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una acotación respecto a la pregunta que hicieron? Es que es muy... Bueno. Sobre la pregunta de la ley, yo vengo en representación de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Durante los últimos 3 años hemos estado haciendo un seguimiento a la propuesta de ley que nació por una moción parlamentaria, pero que luego mutó por una publicación sustitutiva del Ejecutivo. Y hemos estado haciendo un trabajo para que esa ley se rechace en el Parlamento. Actualmente esa ley está en la Comisión de Hacienda, no ha sido revisada, salió de la Comisión de Medio Ambiente, de la Cámara Baja, ahora está en Hacienda. Sabemos que durante el proyecto de Piñera la ley no va a avanzar. Y nosotros estamos contentos porque eso no va a pasar, porque la ley, tal como está ahora, lo que está haciendo es legalizar que las empresas, sobre todo la minería, puedan destruir los glaciares de forma legal. Eso es lo que están haciendo ahora. Y detrás de todo esto hay un gran lobby del mundo minero, entre otras empresas, como las hidroeléctricas, que también destruyen glaciares. Así que bueno, mañana Alexis Segovia va a hacer una presentación puntualmente sobre eso, pero es súper importante que acá se debata el tema y es por eso que yo también quise hacer esa voz. Ella tiene mucha razón con eso, pero es porque al proyecto que se llevó primero, ¿no es cierto?, que tenía todas las buenas intenciones, aparecieron las famosas 14 indicaciones sustitutivas de la presidencia y esas prácticamente dejaron la puerta abierta, tal como la política nacional de glaciares, que tiene claramente un doble estándar.
Muchas gracias por las acotaciones. Como próximo speaker, entonces quiero invitar a Ricardo Seque, que es biólogo marino de la Universidad Nacional. Después hizo un doctorado de oceanografía en la Universidad de Concepción. En este momento es investigador asociado del Centro de Edades de la Universidad Nacional. Y nos va a hablar sobre el tema de la influencia del freshening, sobre los sistemas antárticos y marinas antárticas y subantárticas. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Aquí vamos a tener un approach un poco distinto. Casi las charlas de la mañana fueron principalmente efectos de la deglaciación. Ahora vamos a ver qué pasa con esa agua una vez que se derrite el hielo, a dónde termina y los impactos que tiene sobre los sistemas acuáticos, ¿ya? Esto es parte de una investigación que se lleva efectuando en el último año y medio. Hemos trabajado precisamente lo que es Magallanes y Antártica y Península Antártica, y bueno, vamos a presentar algunos resultados de lo que hemos observado en ambos lugares y las diferencias forzantes que vamos a tener en cada uno de los sistemas. Para avanzar. ¿Encima no está? Ya. Cosa importante, una vez que se derritan los hielos, eso van a llegar a sistemas acuáticos. En la zona sur de Chile vamos a tener principalmente los fiordos, en la Antártica todo lo que es la península antártica, y eso principalmente, aquí no es ningún secreto, debido al cambio climático, calentamiento global, hemos tenido un retroceso entonces de los hielos, y eso implica obviamente un aporte mayor de agua dulce hacia los sistemas costeros, ¿ya? Y una de las cosas importantes que va a generar, que es el principal forzante, es un decrecimiento obviamente de la salinidad superficial en los sistemas marinos, ¿ya? Por otro lado vamos a tener un aumento de la estratificación, o sea la columna de agua se hace cada vez más estratificada porque tenemos una masa de agua dulce en superficie que es menos densa y una agua marina que es más densa en profundidad. Lo que entra en los sistemas marinos no solamente va a ser agua, sino que el agua va a contener una enorme cantidad de compuestos, ¿ya? Principalmente vemos también una fuerte entrada de nutrientes, ya sea macronutrientes como micronutrientes, ¿ya? Tenemos también ingresos de carbono, ya sea en su fase particular como fase disuelta, y eso obviamente va a afectar de alguna manera, ya sea positiva como negativamente, la estructura y el funcionamiento de lo que hay en la columna de agua. Y por otro lado, en muchos casos también tenemos mucho ingreso de material particulado inorgánico, lo que va a generar finalmente un decrecimiento en la penetración de luz, porque la columna de agua se hace cada vez más turbia. ¿Ya? Vamos a pasar un poco primero a lo que es subantártico y posteriormente a los resultados que tenemos en los sistemas antárticos. ¿Ya? Esto se nace principalmente de una campaña que se realizó en el Canal Beagle en 2016, en la época de invierno, o sea en primavera, perdón, y en invierno. Para que tengan una idea, este es un transecto que se hizo a lo largo del Canal Beagle. Esta es la columna de agua, ya están en la misma escala de kilómetros. ¿Ya? Vamos a tener esto, lo que ven en superficie es temperatura, aquí vemos la salinidad, entonces vemos el efecto de la salinidad de la cordillera Darwin sobre el Canal Beagle, y vamos a tener una reducción en la salinidad superficial que prácticamente se puede observar hasta los 50 metros, 50-60 metros, en época de primavera, ¿ya? Y también un decrecimiento en la temperatura superficial del mar, ¿ya? Principalmente también en la misma estrato. Una cosa interesante que pasado el Canal Beagle tiene una ramificación, pasado la ramificación donde se unen acá, tenemos un proceso bastante particular que tenemos mezcla prácticamente desde la superficie al fondo, o sea prácticamente de los 0 a los 200 metros de profundidad tenemos una mezcla completa de la columna de agua. Cuando quisimos ver qué pasaba ahora en la época de invierno, nos encontramos con exactamente lo mismo. O sea, tenemos un sistema relativamente estable, al menos en años distintos y en épocas distintas, donde nuevamente tenemos lo único que cambia, que la temperatura superficial disminuye aún más. ¿Ya? Tenemos temperatura más o menos de 4 grados Celsius en superficie, también asociado al deshielo de la cordillera de Darwin, y también un decrecimiento de la salinidad. La estructura en general, tenemos entonces la misma estructura que encontramos en esa época. ¿Ya? Entonces, un fuerte impacto también, una enorme descarga de agua dulce. Ahora, ¿qué pasa dentro de los fiordos? ¿Ya? El Canal Beagle, al fin y al cabo, es donde recibimos toda la información de lo que pasa dentro de cada fiordo. Ahora, ¿qué pasa dentro de los fiordos? Elegimos dos fiordos que sean distintos desde el punto de vista geomorfológico. Ya tenemos un fiordo que va a tener
un glaciar, un río cerca de 12 kilómetros y después desemboca hacia el fiordo. Y tenemos el otro caso donde tenemos un glaciar que desemboca directamente en el fiordo, como es el fiordo Pia, ¿ya? Gran diferencia entre ambos sistemas. El de Gaia, que es este que tenemos un río de por medio, en general se esperaría que tengamos una circulación superficial de toda esta materia, ya sea orgánica como inorgánica, en conjunto con el agua dulce por superficie. Y se ha visto que en estos tipos de sistemas donde tenemos un glaciar directamente enfrentado al sistema de fiordo, vamos a tener un ingreso de material, ya sea particulado o disuelto, de superficie por el derretimiento y además de la roca madre que sale hacia el fiordo. Estas son las imágenes que sacamos con fotografías aéreas que sacamos de los sistemas, son bastante distintos, ¿ya? Tenemos este sistema donde tenemos esa descarga de agua entonces en superficie, y otro sistema teníamos también una fuerte descarga de hielo que venía desde el glaciar que está acá arriba. ¿Ya? En Groenlandia se han visto casos o han estudiado sistemas similares, ¿ya? Donde tenemos las dos propiedades, uno el glaciar, río, y después conecta con el fiordo, y el glaciar que conecta directamente con el fiordo. Y hay enormes diferencias entre los dos sistemas, ¿ya? Al menos lo que vieron en Groenlandia, tenemos en este caso la biomasa que se puede producir en este tipo de sistemas es mucho mayor a la biomasa que se produce en un sistema que tenemos directamente el glaciar que conecta después con el fiordo, ¿ya? Y esto se debe principalmente a un proceso de advección de agua profunda hacia la superficie. Tenemos parte del agua dulce va a ser transportado desde la roca madre hacia la superficie, ascendiendo entonces no solamente agua dulce, sino que también nutrientes y compuestos que son utilizados después por los organismos productores, que serían los organismos autótrofos. En el caso de los fiordos, donde tenemos un río de por medio, simplemente este proceso no ocurre y el transporte es principalmente en la primera capa superficial. ¿Ya? Bueno, esto es un poco de detalle de los dos fiordos, un poco la estructura, ¿ya? Tenemos temperatura, esta es la época de invierno, de primavera, perdón. Tenemos la estructura de los dos fiordos. En el fiordo Pia, donde tenemos un glaciar, tenemos obviamente muy baja temperatura, asociada obviamente al aporte de agua dulce proveniente del deshielo, y a su vez una muy baja salinidad superficial. En el caso del Gaia, que es este río que desemboca después al fiordo, tenemos en general un sistema que la influencia de la pluma es muy local, es muy cercana a solamente donde se descarga el agua dulce, y bueno, lamentablemente no se ve también la cantidad de biomasa autotrófica, que sería la cantidad de clorofila que encontramos en el agua, es prácticamente unas 20 veces mayor en este sistema que lo que encontramos en este tipo de sistema, muy similar a lo que encontramos también en Groenlandia. Lo mismo la carga de materia inorgánica, que fue bastante interesante. En este sistema tenemos una carga de materia inorgánica que también es sumamente local. Una vez que la masa de agua del sistema terrestre o el río desemboca en el fiordo, vamos a tener la materia, posiblemente gran parte de la materia inorgánica flocula y queda no se presenta mucho más allá, o se extiende mucho más allá. En el caso de cuando tenemos un fiordo que termina con glaciar, una enorme cantidad de materia inorgánica en el agua, ¿ya? Esta es la tramitancia en realidad. Lo que vemos es una columna de agua, colores azules es más transparente, colores rojos más oscura. No se alcanza a ver ni siquiera por la escala, porque aquí tenemos prácticamente los primeros 20 centímetros, tenemos una capa sumamente oscura, ¿ya? Muy turbia. Sin embargo, bajo esa capa turbia prácticamente el agua es transparente. Diferencia con el sistema de glaciar que desemboca directamente, donde tenemos una columna de agua en general mucho más turbia, ¿ya? Un poco relacionado a eso, tenemos un sistema entonces que tenemos una baja clorofila, habíamos dicho, y a su vez la baja clorofila significa también una baja producción. Significa que tenemos una baja cantidad o posibilidad de secuestro de carbono desde la atmósfera hacia los sistemas marinos, o fijación de carbono. En cambio, en este caso, en el PIA, vamos a tener una enorme producción primaria, a diferencia del Gaia. Lo que es exportación de carbono también lo estuvimos evaluando. Los dos sistemas funcionan relativamente similares. La cantidad de carbono que pueden exportar hacia el fondo es relativamente similar, ya no hay diferencia significativa. Sin embargo, la mayor diferencia es que en el caso gran parte de la materia orgánica que va entrando al sistema es materia orgánica particular recalcitrante. Estamos hablando principalmente de ligninas y celulosas, que es materia orgánica que prácticamente en los sistemas marinos no se utiliza. Ya, es sumamente refractaria. En el caso del PIA tenemos materia orgánica nueva, fresca y muy fácil de utilizar. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene sobre el organismo? Que eso es lo que también nos interesaba.
¿ya? Nosotros nos centramos principalmente en organismos que están en la base de la trama trófica, porque prácticamente ellos pues, alimentan todo el resto de la trama trófica, ¿ya? O determinan también la biomasa que vamos a tener de peces, ¿ya? Y nos centramos principalmente en dos grupos que son los que tienen, principalmente un grupo, el otro no estaba muy abundante. Tenemos copetos, que son pequeños crustáceos, y krill, que en este caso no tuvimos muchos representantes, que son organismos que prácticamente son el segundo eslabón de la trama trófica de los sistemas acuáticos. Su biomasa es enorme, en general en todo el mundo, ¿ya? Y una particularidad son los organismos filtradores, o sea, comen partículas que están suspendidas en el agua. Las diferencias que vimos de estos organismos, tenemos que en general los sistemas donde tenemos, se acuerdan, más clorofila, tenemos más producción, tenemos también mucho mayor cantidad de estos organismos, ¿ya? En sistemas menos productivos también tenemos menor abundancia. Cuando vemos cuáles son los forzantes que están determinando la abundancia de estos organismos, en general vimos que la cantidad de clorofila o la biomasa de organismos autótrofos es la que principalmente va a determinar la abundancia de estos organismos en el agua. O sea, hay una relación directa de bottom-up, que hay mucho alimento, y si hay mucho alimento obviamente vamos a tener mayor cantidad de biomasa que podemos sustentar. Una cosa interesante que tratamos de evaluar también, bueno, el río va a traer, tenemos sistemas distintos, tenemos sistemas que también hay una carga, una enorme carga de materia inorgánica, que son estas limos y arcillas que van saliendo de los ríos, y tenemos la disminución en la salinidad. Entonces, lo que queríamos evaluar es cuál de los dos está generando en realidad más mortalidad dentro de los organismos en los estuarios, o sea, en estos fiordos, ¿no? Y una cosa interesante que no esperábamos quizás es que esta es la relación de la cantidad inorgánica en el agua versus la cantidad de organismos muertos que hay en el agua, o la mortalidad de organismos en el agua, y vemos que hay una relación bastante buena. Significa que en general los sistemas que tienen una mayor carga de sedimento inorgánico presentan también las mayores mortalidades. Y estamos hablando de que prácticamente el 50% de la población del organismo estaba muerto al momento de llegar al fiordo. Y en sistemas con entonces el agua más limpia tenemos obviamente menor mortalidad. Lo tratamos de asociar con la salinidad y no hay ninguna relación. Entonces principalmente en estos sistemas lo que está determinando la sobrevivencia de organismos va a ser también la carga de materia orgánica inorgánica en el agua. ¿Qué pasa en la Antártica? ¿Ya? En la Antártica la cantidad de agua dulce que va a ser ingresada hacia los sistemas marinos es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor, ya tenemos prácticamente una estructura, no tenemos una influencia fuerte, esto es salinidad, ¿ya? En Maxwell Bay y South Bay, salinidad, aquí estamos cerca del glaciar, lejos del glaciar, vemos una pequeña influencia de agua dulce solamente cerca del glaciar y que también se transporta en superficie hacia afuera, ¿ya? Lo que se ha registrado en la Antártica, y también que es muy similar a lo que vimos en los fiordos ahora, es que hay épocas donde se produce una mayor descarga de también materia hacia los sistemas marinos, y eso genera, en estos casos de krill, varamientos enormes de krill, ¿ya? Se llama el beaching de krill, que simplemente, o stranding de krill en los sistemas, en Potter Cove fue en este caso en particular, ¿ya? Se ha observado solamente en eso. El año pasado, cuando estuvimos en la Antártica, exactamente lo mismo con otros organismos, y hay varias publicaciones que han visto que el derretimiento de la Antártica ha generado entonces un aumento en la mortalidad de organismos y el variamiento de estos mismos. Ahora, cuando vemos cómo funcionan, el efecto que tienen los hielos sobre ahora los productores primarios, o sea, que sería el motor prácticamente de los sistemas, ¿ya? Porque es por ahí donde entra la energía o el carbono. Esto es la tasa de crecimiento de las microalgas en relación a un índice de estratificación, ¿ya? Que fue un poco lo que vimos en las diferentes bahías en la Antártica. Y una cosa interesante es que a medida que el sistema se estratifica mucho más, la producción primaria o la cantidad de carbono que pueden fijar las microalgas es mucho mayor, ¿ya? Hay procesos físicos también y fisiológicos que determinan eso, también la permanencia de los nutrientes en el agua. Pero en general, cuando estratificamos un sistema antártico, tenemos enormes niveles o mayores niveles de producción. A su vez, a medida, aquí está la producción primaria, es la cantidad de carbono que se fija por unidad de tiempo, por unidad de volumen. Tenemos, en este caso, cerca del glaciar y lejos del glaciar, y la particularidad también de que cerca del glaciar generalmente tenemos mucho mayor producción que lo que si nos vamos alejando del glaciar, ¿ya? O sea, si tenemos cerca del glaciar y tenemos mayor estratificación, vamos a tener mucho más fijación de carbono de la atmósfera, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Nosotros también se evaluó lo que es la cantidad de hierro que podría estar aportando los hielos en la Antártica, ¿ya? Hay trabajos que se han hecho en el mar de Weddell,
donde han visto que los glaciares pueden ser como una especie de fertilizador de los sistemas marinos, ¿ya? Por principalmente el ingreso de hierro disuelto al agua. El hierro es un micronutriente que es limitante en la Antártica. Aquí tienen los valores que encontramos en el agua, que estamos hablando de 5 nanomolar, que es una concentración sumamente baja. Esta es la concentración que encontramos en el hielo, ¿ya? De 443 nanomolar. O sea, prácticamente estamos hablando de 2 órdenes de magnitud más hierro en el hielo que lo que hay en el agua. Entonces, posiblemente los hielos o el derretimiento de los hielos vaya a propiciar el aumento también en la productividad de los sistemas acuáticos, generando un feedback positivo. Tenemos más derretimiento, tenemos también, por otro lado, más fijación de CO2 de la atmósfera, ¿ya? Y bueno, esas son un poco las conclusiones, para no centrarme mucho más en el tiempo. Eso. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ricardo, tenemos tiempo para preguntas. ¿Dónde está el otro micrófono? ¿Aquí? Hola, solo una aclaración. En el esquema que muestra como los dos sistemas glaciares que estudian, hay una flecha de upwelling, Sí. ¿eso es por la dinámica del glaciar o algo térmico o por la corriente o algo? No, es dinámica glaciar, porque lo que vas a tener es un derretimiento que está en la roca madre, ¿ya? Y ese derretimiento es el agua dulce. El agua dulce automáticamente, por ser menos densa, ¿ya? Que el agua marina circundante, va a ascender. Entonces genera un transporte en el fondo hacia la superficie. Y eso genera entonces mezcla con un agua y transporta entonces elementos desde el fondo hacia el glaciar completo. Y genera mucha mezcla. De nada. ¿Y otra pregunta? Sí, quería preguntarte si se ha hecho alguna evaluación del efecto de las desintegraciones de las plataformas Larsen fundamentalmente respecto de tu tema. Ya. Con respecto a la plataforma Larsen, ahora en 2 semanas más sale un grupo de investigación a trabajar justamente en donde se hizo el quiebre de la Larsen, ¿ya? Junto con equipos de los noruegos. Sin embargo, por lo que leí en las noticias hace una semana, parece que los británicos trataron de llegar a la plataforma Larsen y no han podido entrar, y porque ya está cerrándose. Así que posiblemente el grupo de los noruegos que van ahora no creo que puedan entrar tampoco. Sí, creo que vamos a tener que esperar un año más para poder entrar ahí a ver qué pasa. ¿Más preguntas? ¿Una última? Hola, enhorabuena por la presentación. ¿Os habéis planteado hacer una especie de gradiente, por ejemplo, en Cordillera Darwin, donde existen, digamos, la zona del Pía, ¿no? Donde los glaciares avanzan, en el brazo noroeste donde estuvisteis, y teniendo, por ejemplo, Fiordo Parry o Fiordo Marinelli en el lado norte, donde se pueda comparar lo mismo, incluso con Lantern Meeting en el caso de la Doba o cualquier otro glaciar? Sí, en este momento nos estamos manteniendo, o sea, queremos concentrarnos principalmente en el Beagle, ¿ya? La idea, esto es parte de un proyecto que es un FONDAP, que es 5 más 5 años, entonces tenemos 10 años ojalá, de estudios en esta zona. La idea es mantenernos en un sistema y tratar de hacer una serie de tiempo lo más completa posible. Nosotros ahora, en 2 semanas más, tengo reunión en Ushuaia con Argentina, y la idea es que hay un trabajo colaborativo de Argentina, Chile, junto con Alemania, para trabajar justamente toda la dinámica del Beagle, para que tengamos un trabajo binacional, porque el Beagle es de Chile y Argentina. Y entonces nos vamos a mantener posiblemente en el mismo sistema trabajando. En este momento tenemos instalado también un sistema de monitoreo continuo, pusimos anclaje en esta zona, entonces tenemos midiendo temperatura, campas de sedimento, oxígeno, salinidad, etc. Muchas gracias, Ricardo. Llamo a Chino Casaza. Chino Casaza es ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile.
hizo un doctorado de glaciología en la Universidad de Ohio y actualmente se desempeña en la empresa Geostudios y en la Universidad de Magallanes. Gracias, Marius, y muchas gracias a la Universidad Austral que nos acoge y a todos los organizadores, jóvenes organizadores, generación de millennials y un poquito mayores, pero bastante más jóvenes que muchos de los que estamos presentando en esta sesión. El estado de la criósfera y la relevancia es un poco el tema genérico, pero tratando de incorporar un poco de investigaciones recientes que hemos realizado, tanto bajo el punto de vista de la zona central como la zona sur también. Bueno, recordemos qué es lo que es la criósfera, y este está tomado del IPCC, y su autor está viéndonos probablemente en forma remota, Jorge Carrasco, que hizo el mono para el IPCC, y ya Francisco Ferrando presentó muy bien este glaciosistema, así el sistema criosférico, y se ha hablado bastante de los glaciares. Ahora es interesante que se habló de los fiordos, digamos, la relación con los cuerpos de agua, pero faltan algunas componentes como el hielo lacustre y fluvial, la cubierta de nieve, algo se ha dicho, y también interesante, con gusto hemos visto un par de presentaciones, o al menos algunas, sobre suelos helados, y que afecta a la criósfera prácticamente todo el largo de Chile y por los Andes, básicamente. Y esta es la situación. En el norte tenemos cimas muy altas, del orden de hasta casi 7.000 metros, pero que decrecen muy rápidamente hacia el sur, pero así como decrecen, digamos, aumenta la latitud y obviamente se enfría la criósfera, así que esta cordillera. Así que tema de nieve y hielos los tenemos en toda la cordillera. Y entremos un poco a los glaciares. Estuvimos aquí hace poco, acá en la zona central, hay lindos glaciares. Este es un glaciar que llega a una cota de 5.500 metros. ¿Qué está sucediendo? Como bien dijo Francisco Ferrando, hay un tema de cambio climático, y un cambio climático en diversas escalas de tiempo, pero el más reciente es el cambio climático antrópico después de la revolución industrial, y está ascendiendo la línea de nieve, se está ascendiendo la línea de equilibrio. Entonces, y este es nuevamente un mono, un cuadro del IPCC en que asciende la línea de equilibrio de los glaciares y las laderas, donde las montañas más bajas van a sufrir una pérdida de estos glaciares, y están sufriendo una pérdida de estos glaciares, y estos cuerpos de hielo más bajos se transforman en lagos. Y el hielo frío se restringe solamente a las altas cumbres, y también está ocurriendo un cambio en el régimen térmico de estos hielos, en el sentido que cada vez se temperan, cada vez están llegando más al punto de fusión. Y cuando el hielo o la nieve llega al punto de fusión, entonces un pequeño incremento en esa temperatura resulta en una energía que va a derretirlo. No así, no sé, el hielo que está en las zonas polares, que está a muchas decenas de grados bajo cero, si se calienta un poco, digamos, no hace mucha diferencia. Y eso es lo que está pasando en las cordilleras del mundo, y no somos una excepción. Aquí vemos un cuadro global en un reciente artículo en que estas son las variaciones frontales. Es lo más fácil que se puede medir. Uno puede comparar fotos históricas, imágenes satelitales, y
mapea no solo el frente, sino que los bordes de los glaciares, y prácticamente todos hemos visto una muy interesante modelación de la pequeña edad del hielo en la mañana, y efectivamente, digamos, hacia fines de 1850, 1900, empiezan a perder este color azul de un estado saludable de los glaciares, para decir, o se mantienen o incluso avanzan, para dar al paso a un retroceso generalizado representado por colores rojos, que son mínimas extensiones de estos glaciares. Y hoy en día, salvo excepciones, prácticamente todas las cordilleras, salvo excepciones, existe un retroceso generalizado. Ahora, dentro de una cordillera hay situaciones locales que permiten que un glaciar avance. Hablaba David Farías de un surge, un fenómeno dinámico. Un glaciar puede avanzar debido a ciertas condiciones, máximo de precipitación en ciertos años, etc. Y esta es la situación hasta hace poco, digamos, la que está en el World Glacier Monitoring Service, del orden de 14 glaciares con registro de balance de masa entre Chile y Argentina, los famosos Andes del Sur, gracias a un esfuerzo de los gobiernos, un esfuerzo de instituciones científicas, pero también es totalmente destacable el esfuerzo y uno podría decir la imposición de la ley, también es cierto, del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso en Chile, y también en Argentina, de que es un deber, si uno tiene un proyecto en una cierta zona, el titular tiene que monitorearlo, pero al hacer eso ha resultado en publicaciones, en un cúmulo de informaciones, el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, son informes que están a disposición de todo el mundo. Así que ha resultado en un incremento notable de la información en un país en que tenemos más del 80% de todos los glaciares de Sudamérica, porque estamos muy al sur y porque recibimos la precipitación, que la fuente principal es la corriente de los vientos del oeste. Así que esto, gracias, digamos, a este esfuerzo de la Dirección General de Agua, pero unido a muchos consultores e instituciones distintas, muchos de los cuales estamos en la sala. Entonces tenemos del orden de 24.000 kilómetros cuadrados de glaciares, con un número similar de glaciares. O sea, el tamaño medio de los glaciares en Chile es del orden de 1 kilómetro cuadrado, de acuerdo a este inventario, que no es fijo, sino que es un inventario, obviamente, que hay que reeditarlo cada cierto tiempo, porque los glaciares cambian y porque la tecnología cambia, y algunos que eran identificados como glaciares ya no lo son glaciares, o no tienen hielo, perdieron el hielo, en fin. Así que hay que cuantificarlo cada cierto tiempo. Pero indudablemente que si uno observa los balances de masa acumulados, de acuerdo a esta serie de 14 glaciares, vamos a ver en el tiempo, en 1975 tenemos el récord con el glaciar Chaurren Norte, es el primer glaciar monitoreado regularmente en Sudamérica para efecto de balance de masa, y en los Andes del Sur realmente, y vemos que a partir del año prácticamente de 2000, un poquito antes, del año 1990, prácticamente todos los glaciares empiezan con tendencias negativas, y esto es lo que sucede a nivel generalizado. Este es el pequeño glaciar Chaurren, que empezó con 0,4 kilómetros cuadrados en el año 1975. Chedomir, acá en la sala, es uno de los responsables de haber iniciado el monitoreo en buena hora, enhorabuena, pero el año 2014 ya tenía la mitad y ya se está cubriendo. Este es un proceso complicado de modelar, un proceso no lineal, se está cubriendo de detritos y que en un principio aceleran el derretimiento, aceleran la ablación, pero luego lo protegen. Y aquí hicimos una modelación justamente para la Dirección General de Aguas, para la Estrategia Nacional de Glaciares, en que pronosticamos entonces, de acuerdo a este modelo, que hacia el año 2040 desaparecería este glaciar, pero sin considerar este proceso de retroalimentación, que es una retroalimentación negativa, positiva al principio, negativa después, en fin. Pero claramente está siendo reducido. Para todos los Andes, Sebastián Merlin, que viene mañana, no está en la sala, y colegas hicieron una modelación
del balance de masa de todos los años. Ya hemos visto, Francisco presentó recién cómo los glaciares tropicales en Colombia, por ejemplo, están reduciéndose. Así que esto se ha podido modelar con la poca cantidad de datos disponibles, pero en algo realmente nos da confianza porque efectivamente se están reduciendo. Nosotros en la cuenca del río Maipo hemos realizado una cuantificación basado en muchas información terrestre como de datos LIDAR entre el año 2012 y 2017, y hemos podido, esto lo presentamos ya hace un par de años en el Congreso Geológico de La Serena, para una pequeña cuenca Yerba Loca, ahí en el río Mapocho. Realmente están divididos casi equitativamente los glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de roca, o glaciares rocosos, como se le conoce en la terminología oficial, tanto glaciares de rocas grandes como pequeños, pero en cuanto a su aporte hídrico, que significa cuánto se derriten estos glaciares y cuánto aportan a sus cuencas, vemos que estos glaciares descubiertos, acá individualizados como azul, representan aproximadamente el 60% de todos los recursos hídricos. Entonces, obviamente que una cobertura detrítica, sobre todo si es muy gruesa, inhibe el derretimiento, inhibe, digamos, este balance energético que en el fondo se calientan las rocas que están sobre el hielo. Y así también hemos podido modelar, y aquí está uno de los autores de este Ashley Appel, de esta modelación, recalcular, digamos, lo que ya hizo y quedó en la impronta científica y en el imaginario colectivo, diría yo, de que el río Maipo, por ejemplo, aporta del orden del 70% de agua en un año seco, en el mes más seco. Nosotros rehicimos ese cálculo y efectivamente es un valor muy alto, el Maipo en el Manzano, pero que llega al 56%, no a cada seco. O sea, en un año muy seco, el mes más seco, que puede ser febrero, marzo, hacia el final del verano, efectivamente los glaciares aportan mucho. Pero al principio del verano, en realidad, aportan muy poco, y ahí el rol principal es la nieve. Y si hacemos una integral de todo el año, es realmente la nieve, que tiene una cuenca muchísimo más grande que los glaciares, es la primera fuente de agua. Entonces, pero efectivamente podemos llamar a los Andes, a la torre de agua, digamos, de nuestro país, sobre todo en la zona centro-norte. De aquí tenemos los rendimientos que difieren. Entonces, un glaciar descubierto, limpio, blanco, como quieran llamarlo, rinde aproximadamente 10 veces más agua que un glaciar de rocas con mucha cobertura detrítica, que normalmente son glaciares relativamente pequeños. Entonces, esa es la desproporción, la diferencia entre el rendimiento hídrico de un glaciar blanco y un glaciar de roca. Impactos de este retroceso de glaciares, aparte del agua, peligros criosféricos se ha mencionado acá, lo mencionó la autoridad de la universitaria en la mañana, la Villa Santa Lucía, este devastador aluvión, en que 19 muertos y 3, entiendo, todavía desaparecidos. La semana pasada se encontró un cuerpo. Mucha infraestructura destruida, pero tenemos ejemplos como el Parraguirre, el volcán Yates y el Glof de la Bahía Murta en el pasado, por nombrar algunos. Gracias a Pablo Irribarra, que han contribuido varios, y tenemos aquí una foto. Entonces, efectivamente, este retroceso ha resultado en ese tipo de impacto. Un trabajo reciente, hay dos coautores en la sala, Marius y Pablo, primer catastro de los lagos glaciales, que entre Chile Central y Patagonia, 3.276, muchísimos lagos glaciales en expansión, como ven estos puntos rojos. Sigue un trabajo publicado recientemente, ahí lo pueden revisar. Impacto en la nieve, aquí a nuestro chairman que le gusta esquiar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la nieve? Y acá hay proyecciones
Sebastián Mernil hizo una modelación, pero también recientemente el efecto albedo a partir de imágenes, y una pequeña publicidad, un póster que entiendo empieza en un rato más. Francisco Aguirre y coautores en Magallanes también está reduciéndose la nieve, y estamos en esta situación en que el año pasado, por primera vez desde la creación del Club Andino, el año 1940 aproximadamente, no se esquió ni un día, 0 días. Y efectivamente está ascendiendo la línea de nieve no solo aquí, sino que también es un problema en Europa, en Norteamérica, en Australia. Me acaban de dar un ultimátum, así que vamos a pasar esto rápido, pero ¿en qué situación están los glaciares? Van a cambiar los hidrogramas, va a decir, ya no va a haber un pic hacia mediados, finales del siglo, probablemente ya no va a haber un pic producto del derretimiento de las nieves en diciembre, hacia el final de la primavera, sino que ese pic en el escurrimiento va a ser hacia el principio de la primavera y va a ser menor, más repartido. Esa agua y lluvia se van a acumular menos en forma de nieve y van a escurrir más hacia el invierno y el principio de la primavera. Y estas son las conclusiones. Yo diría que quiero destacar 2 nomás, estudios más detallados, obviamente, sobre todo en las componentes criosféricas menos estudiadas en Chile, no solo glaciares y nieve, sino también suelos helados. Hemos visto algo acá, hielo marino. Hay un trabajo incipiente ahí en la cordillera Darwin, producto de gente del SECUA. Hielo lacustre fluvial, que prácticamente no hay nada, muy poco. Mejorar el EIA, se habló acá de la ley de glaciares, respecto a la criósfera, y aquí entramos para mí en un tema ya más integral, un poco más espiritual, de un desarrollo sustentable, en que el ser humano, para mí, es una opinión personal, digamos, somos la joya de la creación de Dios, así que tenemos que también preocuparnos de nosotros, pero obviamente preocuparnos del planeta. Y finalmente Xochicri, que es, le deseamos larga vida a Xochicri, esperamos con expectación la sesión de mañana, y con eso me callo. Muchas gracias, Gino, por la presentación. ¿Hay preguntas para Gino? Hola Gino, gracias por la presentación. Sobre todo lo que tiene que ver con esta idea, el imaginario colectivo de la importancia hídrica de los glaciares. En la práctica sabemos muy poco, sobre todo en Chile. Y me gustaría, si pudieras profundizar un poco, pusiste ahí la curva de Collins y esta cosa del ideograma en el tiempo, y con el ejemplo que estaban haciendo en el Yerba Loca. Y tal vez una parte que yo perdí un poco el hilo fue que tiene que ver con los tipos de los rendimientos en diferentes tipos de glaciares o superficie. Entonces, si ustedes están viendo en esas proyecciones, si hay alguna influencia de esos diferentes tipos, digamos, de glaciares, por llamarlo de alguna manera, en justamente esa curva que es la que todos conocemos de cómo va a reaccionar un sistema controlado por glaciares en el futuro. Sí, bueno, nuestros cálculos en una cuenca pequeña como Yerba Loca, que si bien es cierto es pequeña, pero tiene glaciares descubiertos, glaciares blancos, prácticamente en todos los casos estamos en el sector de descenso de la curva, vale decir, se han achicado tanto los glaciares, se están fragmentando desde hace años, digamos décadas, que están rindiendo cada vez menos agua porque hay menor masa, hay menor área, digamos, de glaciares y por lo tanto rinden menos, desafortunadamente. Entonces, pero hay otros glaciares mucho más grandes, digamos, y podemos pensar en la Patagonia, ¿cierto? Es que está aumentando la temperatura, están derritiéndose más. David presentó en la mañana tasas de varios metros por año, en que sin duda estamos en el sector ascendente de la curva, pero acá hay que repetir ese eslogan, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, tenemos agua, bueno, en la Patagonia, en el lado chileno por lo menos habita poca gente, no es un problema, en general hay demasiada agua, superávit, pero tenemos que cuidar esa agua y ver
qué vamos a hacer en el futuro. Entonces los tomadores de decisión, yo creo que el gran mensaje es tenemos que incorporar cambio climático en todos los cálculos de provisión de agua y de obras de infraestructura, etc. Cosa que ya están hace años empezando a hacer entidades como empresas de seguro y otras empresas productivas también. En Chile vamos un poco más lento, pero se está realizando. ¿Pregunta? Bueno, mi pregunta básicamente iba en particular al último comentario que acaba de hacer y las compañías de seguros, que ellos normalmente van más rápido que el resto. Pero, o sea, usted, el primer speaker y tú, que tiene más experiencia y generalmente son consultados, digamos, por la autoridad, ¿han visto de parte, no sé, de la DGA? Porque la DGA tiene una ley de recursos hídricos muy estricta, entonces, y se basa todo su alocación de recursos en lo que ha pasado en el pasado, las observaciones que tienen, y sabemos que esto, el cambio climático va a cambiar todo el escenario. ¿Ustedes han sido consultados o tienen alguna experiencia de que la autoridad tenga una disposición de incluir toda esta información dentro de una nueva ley? Por ejemplo, ahora que se está modificando el Código de Agua y los otros códigos que están naciendo. Mira, empezamos, Francisco recordaba, en 2006 o algo así, y empezó la iniciativa en el Senado. En esa ocasión yo puedo hablar con una experiencia personal, pero realmente participé en varias de estas discusiones, pero luego en esta discusión más reciente, este proyecto de ley último, digamos, que está bien empleada la palabra, Francisco, congelado ahí en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la verdad que prácticamente no he participado. Sé que han participado otras entidades científicas, y yo creo que hay que abrirla a un debate más amplio y que yo planteo, digamos, también analizarlo en el marco más global de nuestra ley ambiental, ¿ya? Porque hay un decreto 40 que viene a reemplazar la ley 19.300 y que habla, por ejemplo, de testigos de hielo, pero no especifica a qué se refieren los testigos de hielo. Entonces creo que falta una claridad mayor de la autoridad, que muchas veces los titulares de las empresas quedan un poco en el limbo, digamos, qué realmente hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Entiendo que ahora se está discutiendo en el Ministerio de Medio Ambiente una guía ambiental que va a venir a resolver algunas de esas dudas. Así que yo creo que la participación, no solo del mundo científico, sino que de todas las entidades ciudadanas, yo creo que es muy bienvenida. Muchas gracias, Lino. Como speaker, quiero invitar a Andrés Rivera, que es geógrafo de la Universidad de Chile. Después tuvo un doctorado en astrología de la Universidad de Bristol. Y ahora se desempeña como líder del grupo de gas energía en el Centro de Estudios Científicos de Marina. ¿Quiere agua? Agua. Ok. Bueno, yo vengo del otro lado del río y les voy a presentar lo que hacemos en el Centro de Estudios Científicos, que es el edificio que está ahí, justo frente al péndulo de Foucault y la costanera de la ciencia, donde hay un mapa de glaciares. Nosotros somos un equipo de 24 personas que están trabajando permanentemente 100% en glaciología, algunas personas de administración, y el director de nuestro instituto, Claudio Bunster. Entre las distintas especialidades que conforman nuestro laboratorio hay muchos ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, geógrafos, geólogos, y tenemos en este minuto 3 postdocs extranjeros que están trabajando con nosotros también. En general tenemos proyectos de investigación en glaciares de montaña, en Chile Central. También trabajamos mucho con las interacciones glacio-volcánicas en todo Chile, en particular en la región austral. Tenemos varios trabajos y proyectos en la región patagónica, en particular en glaciares que producen témpanos. Y un trabajo principal es de la Antártica Occidental, donde obviamente hay una gran cantidad de hielo y un equivalente en términos del nivel del mar global muy relevante.
Y finalmente también tenemos un desarrollo tecnológico particular de nuestros propios equipos para monitorear, para estudiar y para medir glaciares. Para esta presentación me voy a concentrar básicamente en lo que hacemos en Antártica, donde estamos hace tiempo trabajando con el problema de la estabilidad de Antártica Occidental. En Antártica Occidental hay aproximadamente unos 4 o 5 metros equivalentes del mar global y por lo tanto es una región fundamental para los problemas que tiene la humanidad hoy en día. Pero la pregunta es, ¿cuándo desapareció el casquete de hielo de Antártica Occidental en el pasado? Porque si ha ocurrido eso, no sé, hace 100 años obviamente podría ocurrir en forma inmediata. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Y luego, ¿cuándo podría ocurrir en el futuro? ¿Y cuáles son los impactos que podría tener ese colapso en el futuro? Como esto es un tema muy general y muy global, nosotros vamos a hacer un aporte muy específico que está relacionado principalmente con la hidrología subglacial. O sea, cuáles son las características que hay debajo del hielo, en particular el agua que hay bajo el hielo, cómo esta agua se relaciona con la dinámica de los glaciares en Antártica Occidental y a su vez cómo la dinámica de estos glaciares de Antártica Occidental se traducen en cambios, por ejemplo, en las plataformas de hielo flotante que existen en esa región. ¿Qué hacemos? Hacemos travesías de largo alcance con tractores y motos de nieve, aplicando distintos métodos de prospección geofísica. Luego aplicamos nuestra propia tecnología para hacer mediciones. Muchas veces no hay que ir a la empresa privada y decir, oiga, véndame un radar, véndame un sistema de transmisión en línea, etc. Así que desarrollamos nuestra propia tecnología. Y lo que más estamos haciendo en Antártica hoy en día es la exploración de lagos subglaciares. Las preguntas ya las dije un poco, pero son principalmente las relacionadas con la dinámica del hielo. Y hoy en día, dado que descubrimos un lago subglacial que no estaba en ningún mapa hasta la fecha, nos estamos interesando también en los registros biológicos y geológicos que pueden existir en ese lago subglacial. Este es un ambiente que ha estado aislado de la atmósfera, que vamos a discutir después un poco la edad que puede tener, y por lo tanto puede tener registros biológicos que nos pueden informar sobre el origen de la vida, cómo es la evolución de la vida y cómo son las adaptaciones, si que hay vida en ese ambiente, cuáles son las adaptaciones de esas formas de vida a ambientes tan extremos como los que allí existen. ¿Y cuál es nuestro plan para los próximos años? La perforación de ese lago subglacial. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en años recientes? Digamos, hemos hecho muchas campañas terrestres. En particular, empezamos el año 2014 con travesías, incluyendo radar, GPS, extracción de testigos someros y mediciones de balance masa. Ahí están un poco todas las campañas que hemos hecho. Y la última, estuve un mes, ahora en diciembre del 2017, haciendo más mediciones de ese tipo en la zona de Antártica Occidental que ya les mencionaba. Para que nos ubiquemos, esta es la península antártica, ¿no es cierto?, al sur de Chile, y ahí están las bases, ahí está la isla Rey Jorge, etcétera, la base O'Higgins en la península, y nosotros estamos trabajando acá, a 80 grados sur, al sur de los montes Ellsworth. Para llegar a esa zona, nosotros usamos la logística de una empresa privada que se llama ALE y que provee servicios de transporte, y en particular tiene estos aviones, un IL-76 de carga, donde uno puede transportar tractores, containers, equipos, etc. Y con eso entonces nosotros hemos trasladado nuestra propia base móvil. Este es un módulo que nosotros diseñamos y mandamos a construir y desde donde nosotros hacemos todas nuestras mediciones. Este es un módulo científico de carácter móvil. Nuestro concepto de operación antártica no es el concepto tradicional de operaciones fijas, en bases ubicadas en roca, operadas principalmente por las Fuerzas Armadas y que da apoyo a investigación científica. Nosotros creemos que esa no es la forma de operar en la Antártica, lo que nosotros creemos es la movilidad. Y por eso entonces lo que más nos interesa es llegar a un punto, un hub, y de ahí entonces meternos hacia regiones remotas, inexploradas o muy interesantes desde el punto de vista científico. Este módulo, esta estación móvil que está permanentemente en el glaciar Unión, entonces es tirada por un convoy compuesto por tractores, en este caso un Camouflage. Ahí está nuestro módulo montado sobre trineos Lehmann y también con el apoyo de esta empresa que nos da, por ejemplo, la alimentación. Dentro de este módulo nosotros tenemos camas, 6 camas para dormir, tenemos baño con ducha, etcétera, comida también para poder alimentarnos y todos los instrumentos para la operación científica. Desde el interior entonces nosotros controlamos los radares, los GPS y todo el sistema de medición que tenemos.
hasta llegar a la zona del lago subglacial del que voy a hablar, donde prácticamente no hay nada, es el plató, no hay elementos en la superficie y donde ya tenemos varias estaciones midiendo condiciones meteorológicas, GPS, etc. Esta ensalada de líneas son las líneas que hemos medido en esa región. El glaciar 1, porque algunos de ustedes probablemente han escuchado sobre eso, está acá afuera del mapa aproximadamente. Ahí es donde aterriza ese avión nivel 76 y desde ahí nosotros recorrimos aproximadamente 150 kilómetros para llegar al lago subglacial 6. En los distintos años de nuestras mediciones hemos hecho todas estas líneas con todos esos colores, ¿ya? E incluso nos hemos medido hacia la zona del Radford y también hacia Van Island cuando hicimos la primera exploración de la zona del año 2006. Pero todo nuestro trabajo está concentrándose principalmente en la divisoria continental entre los glaciares que dan hacia el mar de Amundsen versus los que dan hacia el mar de Weddell. Tenemos también una serie de balizas donde estamos haciendo una serie de mediciones en la zona. Gracias a nuestra propia estación, sabemos que la región, y pueden ustedes ver los datos en línea porque lo estamos transmitiendo diariamente, tenemos temperaturas en invierno del orden de menos 40 grados Celsius absolutas, del orden de menos 55 grados Celsius. Y en verano estamos hablando de unas temperaturas máximas siempre negativas del orden de unos 20, 19 o menos 19 grados Celsius. Aquí por lo tanto no hay derretimiento en superficie. En términos de balance masa, nuestras mediciones indican en todos estos puntos que están acá ubicados desde la parte alta de la corriente Institute o del Institute Ice Stream hasta llegar a la parte alta del Pan Island, que hay una acumulación aproximada del orden de unos 22 centímetros de equivalente de agua por año. O sea, muy poca acumulación, es una zona bastante seca. En términos de velocidades, la zona de la que estamos interesados tiene velocidades muy bajas también porque estamos precisamente muy cerca de las divisorias, en este caso continental o entre el glaciar Minnesota y el glaciar Institute. Estamos hablando de menos de 1 metro por año en las velocidades máximas, pero en general estamos hablando del orden de medio metro por año cuando mucho. En este caso, fíjense ustedes que todas las velocidades son bastante unidireccionales, tienen la misma dirección y es precisamente porque aquí es donde está este lago subglacial que encontramos. Bueno, haciendo estas mediciones, buscando el rol de la hidrología subglacial, nos encontramos con un registro de radar de este estilo. Este es un radargrama, acá está el tiempo en unidades de tiempo, acá están unidades de espesor con una velocidad de X determinada específicamente para hielo, y al hacer entonces estas mediciones en esta región encontramos que había un reflector plano muy brillante característico de agua en ambientes subglaciales. Después de hacer todo el análisis de los parámetros de la brillantez, de la rugosidad y en particular de la flotabilidad del hielo sobre ese cuerpo teórico de agua, nos dimos cuenta que efectivamente se trataba de un lago subglacial. Este lago subglacial no estaba registrado en los inventarios previos, que son de dos tipos, o radares, y en este caso no habían datos de radar previos, o con datos satelitales para determinar cambios de elevación. Y este lago no tenía cambios de elevación, por lo tanto no había sido detectado con anterioridad. Este lago, aquí ustedes lo ven en un modelo 3D, este lago está rodeado por topografía muy compleja, está en el fondo de un valle que asemeja un fiordo como los que pueden haber en Patagonia. Ahí tenemos otro perfil longitudinal que se desarrolló a lo largo de este lago. Este es un perfil de este año, de las mediciones de este año. Ahí ustedes pueden ver, estamos hablando de unos 15 kilómetros de largo. Ahí está la escala vertical, estamos hablando de unos 3 kilómetros de profundidad. Y nuevamente, en la medición que hicimos ahora en diciembre, detectamos nuevamente este registro muy brillante que corresponde a este lago subglacial, rodeado por una topografía muy compleja en los alrededores. Entonces, si ustedes ven esto, es igual que en Patagonia. Si ustedes ven aquí una topografía muy compleja, un fiordo, y al fondo un valle, en este caso con un lago o lo que podría ser un fiordo. Y precisamente esta región, digamos, subglacial, es una región que fue generada en un ambiente glasigénico local. No fue generado por el gran casquete de hielo, sino que fue generado a partir de una glaciación local que proviene de los montes Ellsworth. Y si uno ve la morfología de todos estos valles, puede reproducir perfectamente la morfología que uno ve aquí en los valles, incluso en la parte de la región de los lagos. Fiordos muy estrechos en las partes superiores, muy profundos, y que posteriormente se van abriendo, formando entonces lo que son actualmente las cuencas lacustres. Esto es exactamente lo mismo, pero debajo del casquete de hielo de esa zona antártica occidental. Y aquí tenemos otro registro también de este año, de diciembre de este año, en que estamos hablando del orden de unos 12, 13 kilómetros en distancia, otros 15 kilómetros en esta dirección, otros 15 kilómetros en esta dirección, 3 kilómetros de profundidad, y nuevamente tenemos una topografía compleja. Este es un valle que tiene una forma bastante cercana a una forma en U, donde la profundidad en este caso es del orden de 2 kilómetros, 2000 metros.
Y de nuevo, si uno ve entonces los valles laterales o las paredes laterales, estamos como metidos dentro del valle, mirando hacia el este, hacia el oeste y en este caso hacia el sur, vemos entonces de nuevo la topografía completa. Con los radares que nosotros hemos diseñado también podemos pescar una muy buena estructura interna del hielo en toda esta zona. Con este tipo de estudios, entonces, con la totalidad de los datos que hemos capturado en la región, nosotros hemos podido determinar las características de este lago, que hoy en día ya es un nombre oficial, Lago Subglacial Sex, que ha sido reportado entonces en la Gaceta del SCAR, así que puedo hablar con el nombre en propiedad porque es un nombre oficial, y que tiene del orden de unos 20-21 kilómetros cuadrados de superficie. Está rodeado, como les digo, por una topografía muy compleja, en un valle de origen glacial que es un elemento que probablemente tiene un cierto control tectónico. En términos de topografía subglacial, el lago, la superficie del lago está aproximadamente a 630 metros bajo el nivel elipsoidal. O sea, estamos hablando de un lago que está muy por debajo del nivel del mar. Aquí la ondulación geoidal es poca. Ahora, además de saber cuáles son las características del lago, nosotros hicimos estudios sísmicos en conjunto con el BAS. Porque un tema es saber la topografía, digamos, el área del lago, pero una cosa fundamental es la profundidad del lago. Y hicimos 3 perfiles el año pasado, digamos, en diciembre del 2016, sísmicos en conjunto con el BAS, y logramos medir entonces en estos 3 perfiles profundidades del agua del orden de 80 metros en ese perfil, 200 metros en este perfil y más de 300 metros en este perfil. Estas profundidades del agua son altas, o sea, no estamos hablando de un laguito, así, no, estamos hablando de una lagunita, estamos hablando de un lago profundo. El lago Villarrica, por ejemplo, tiene el orden de 200 metros en la parte más terminal. Y además detectamos que hay sedimentos en el fondo. ¿Ya? Hay muy pocos estudios de este estilo en Antártica, para qué decir en otras regiones del planeta. Así que estos son datos muy interesantes que muestran que es un valle muy profundo, cubierto, tapado por hielo, que tiene más de 2,6 kilómetros de espesor, y luego del orden de 300 metros hacia abajo de agua. Si uno hace ahora, considerando todos los datos disponibles, hace un estudio de la presión del hielo que sobre el lago, más los espesores y las temperaturas potenciales, uno puede llegar a la conclusión de que se trata, en este caso, de un lago estratificado. Aquí ustedes tienen un diagrama, una propuesta de toma del año 2011, en que tenemos lo que podría ser un sólido, lo que podría ser un líquido aquí a la derecha, con distintos tipos de presión, con distintos tipos de espesor de hielo sobre ese cuerpo líquido y distintas temperaturas. En el caso nuestro, por las características de nuestro lago, podemos concluir de que el lago se encuentra en una zona que probablemente es de carácter estratificada y que probablemente tiene un descenso de aguas. No hay un upwelling, sino que hay un downwelling. Y en este caso nosotros estimamos, por los cálculos que se hicieron, es que la temperatura del agua es del orden de menos 1,8 grados Celsius. La explicación de agua en estado sólido con valores negativos, con temperaturas negativas, es precisamente por la presión que ejerce ya 2,5, 2,6 kilómetros de hielo, que tiene valores del orden de 2.400, 2.500 decibelios, lo que hace obviamente reducir el punto de congelación o de fusión. ¿Cuándo estuvo conectado este lago con el océano? Una pregunta fundamental para saber un poco si hay un registro más bien continental, si es un registro marítimo, o si el lago nos puede informar precisamente a la inversa, cuando esa zona estuvo descubierto de hielo, porque hay sedimentos marinos, por ejemplo. Bueno, si uno ve los modelos de la extensión de Antártica en general, y en particular de Antártica Occidental, aquí por ejemplo tenemos el modelo de Gölzer, no sé, del año 2016, se ve que en el último interglacial, en el IMIAN, no habría habido un colapso total de Antártica Occidental, sino que habría sido principalmente toda la región más bien costera, cercana al mar de Weddell, cercana al mar de Ross, en parte también toda la zona cercana al mar de Amundsen, pero la divisoria continental se habría mantenido durante ese periodo, que fue el último máximo de temperaturas, digamos, prehistóricos, en el último periodo interglacial. Y la zona del lago donde estamos conversando no habría colapsado en ese periodo, y por lo tanto este lago debiera haber estado cubierto por hielo. ¿Para qué decir en periodos más recientes en que la extensión del casquete de hielo ha sido completa en Antártica? Por lo tanto, este lago al menos ha existido desde el IMIAN, o antes del IMIAN, que estamos hablando del orden de unos 125.000 años antes del presente. Pero si uno se va más atrás,
y empieza a estudiar qué es lo que pasaba, por ejemplo, en el Plioceno en la zona, y este es el modelo de topografía subglacial, rebotando el ajuste glaciostático producto de la desaparición del hielo. Recuerden ustedes que una cosa es que desaparezca el hielo y uno puede ver entonces la topografía subglacial si está por el río o por debajo del nivel del mar, pero la corteza también reacciona y tiene una reacción inmediata. Entonces hay una regla que, así, la regla del thumb, como se dice aquí, aproximadamente un tercio de la pérdida de masa corresponde al rechazo isostático. Si uno hace los cálculos considerando esos factores, lo que puede ver es que esta región, incluso a 3,5 millones de años antes del presente, en el Plioceno, esta zona pareciera ser que no estuvo conectada con el océano, porque lo que es bajo nivel del mar en ese modelo es lo que está aquí en celeste. Y esta zona, entonces, que es donde está el lago subglacial Sex, aquí está el lago subglacial Ellsworth, que es otro lago que está en la zona, habrían sido cuencas separadas de la zona más oceánica de Antártica Occidental. Obviamente que esto lo estamos testeando y precisamente los datos que fuimos a obtener este año precisamente se concentraron en este sector para ver si hay conectividad entre este lago y la zona del mar de Weddell hacia el Institute y eventualmente también hacia la zona del mar de Amundsen, hacia el Desert Pan Island y Radford. Entonces, bueno, algunas de las características que terminando de este lago es que, bueno, está en la divisoria de hielo, está justo en la divisoria entre los glaciares Institute y Minnesota, muy cerca de la divisoria continental triple. Tiene aproximadamente unos 20 kilómetros cuadrados de superficie y 2,6 kilómetros cúbicos de agua, ¿ya? Recordemos que el lago Ellsworth, por ejemplo, que es el único otro lago detectado en toda Antártica Occidental, tiene aproximadamente unos 28 kilómetros cuadrados, pero en términos volumétricos es menos de la mitad de este valor, porque las profundidades son muy inferiores. Y digo, es el único otro lago que hay en la región de Antártica Occidental, porque el otro es el lago Williams, que cuando se hizo la perforación y se logró entrar al lago, se dieron cuenta que en realidad estaba conectado con el océano y que tenía peces. Entonces, no se trata de un lago propiamente tal. Bueno, otras características, ya les mencioné, la acumulación, las velocidades, las profundidades y, bueno, cosas muy interesantes que nos permiten entonces hacer una definición de este lago como un muy buen sitio para un programa de perforación, para la extracción de muestras de agua, no para testigos de hielo, no estamos hablando de sacar un testigo de hielo, ¿ya? Porque es una zona que tiene un movimiento del orden de 1 metro por año en superficie, sino que estamos hablando de una perforación para la extracción de muestras de agua y eventualmente de los sedimentos que están en el fondo, que como les decía anteriormente nos podrían entregar información paleoclimática de cientos de miles de años. Por lo tanto, este tipo de investigación que estamos haciendo en Antártica creo que es una de las nuevas fronteras en la investigación. Recordemos que los lagos subglaciares solamente se teorizaron y aparecieron los primeros papers confirmando su existencia en la década del 90. ¿Ya? A pesar de que habían algunos autores que habían hecho formulaciones teóricas sobre esto, pero la verdad es que el primer paper de Kapitsa fue el año, si mal no me equivoco, 96, donde precisamente logró demostrar de que el lago Vostok, que bajo la estación Vostok había un lago. Entonces esto es una cosa muy reciente y yo creo que es muy relevante también para nosotros, para Chile, por su cercanía con Antártica. Esta es la foto de la expedición que hicimos con el BAS el año antepasado, con nuestro módulo y con los integrantes de los glaciólogos de esa institución. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Andrés. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Gracias, Andrés, por la presentación. Una pregunta bien práctica. Ustedes dijeron que el espesor de hielo sobre el lago es de aproximadamente 2 kilómetros. 2,6 kilómetros. ¿Y ustedes quieren perforar ese ¿Es una campaña larga, no? En una temporada. ¿No están interesados en recuperar el hielo como eso? No. Simplemente llegar. No, porque en realidad sacar un testigo no es otra cosa. Eso sí, serían años y otra tecnología. Y como te digo, yo creo que desde el punto de vista del dato no es lo que más interesa. ¿Y eso lo tienen pensado en un futuro próximo? Sí, estamos pensando en unos 3-4 años más perforar. Como próximo speaker quiero invitar a Silvia Maranconech, que es geólogo de la Universidad de Chile, hizo un doctorado en glaciología en la Universidad de Ohio
y ahora lidera la empresa Geostudios desde varios años ya y probablemente uno de los primeros glaciólogos que hemos tenido en Chile. Maris. Y aquí me espero un poquito. Buenas tardes, agradezco a Mario sobre todo, a la universidad, la invitación tan cordial y quería en esta oportunidad contarles algo sobre un tema que es bastante conflictivo, realmente hemos escuchado incluso hoy en día, ¿no es cierto?, algunas ideas sobre lo que son los glaciares de roca, pero me parece que no todos los glaciares de roca realmente son glaciares. Y vamos a entrar en esto con una muy rápida presentación de nuestra experiencia en Chile. Hay, creo, diferentes glaciares de roca, sin embargo, todos se agrupan dentro de este término glaciar de roca o glaciar rocoso, como le gusta la Dirección General de Agua, que se llama. Creo que los glaciares pueden dividirse en dos grandes tipos, según esta cubierta detrítica. Uno son los glaciares descubiertos, que no tienen absolutamente nada de cobertura detrítica. Por otra parte están glaciares como este, que esta es una imagen de una fotografía aérea, que es un glaciar que tiene la parte alta, ¿no es cierto?, la zona de alimentación totalmente despejada. Parte de la zona de ablación está de gris un poco más oscuro, también despejado de detritos, y toda la zona frontal y parte importante de la zona de ablación cubierta con material detrítico. Esto es un típico glaciar cubierto. Y por otra parte están estos, de esta forma que son los glaciares de roca, totalmente cubiertos, todo cubierto con material detrítico. Y con algunas formas realmente que no entendemos bien cómo se producen y cómo se mantienen en el tiempo. Pero creo que es importante destacar esto, ¿no es cierto? Y toda la experiencia en Chile indica que los glaciares de roca son glasigénicos, es decir, que provienen de un glaciar descubierto. Probablemente con el tiempo esto pasó a ser un glaciar descubierto y hoy en día es un glaciar de roca. No hay evidencia cierta de que en Chile existan estos glaciares criogénicos relacionados con el permafrost. Y digo que no hay evidencia cierta porque probablemente hay trabajos como exploración geofísica que interpretan de alguna manera lo que hay al interior de estos glaciares de roca, ¿no es cierto? Pero realmente la evidencia cierta es un sondaje que muestre qué es lo que hay al interior de un glaciar de roca. En Chile se han sondeado actualmente más de 15 glaciares de roca. Siguen sondeando, nosotros estamos sondeando este verano, vamos a cumplir ya el cuarto, cuando hemos cumplido 3, vamos a sondear 2 o 3 más. Todos los glaciares que se han sondeado, todos los glaciares de roca que se han sondeado, han encontrado un núcleo de hielo o simplemente no tienen hielo. O son formas que tal vez tuvieron hielo en algún tiempo y ya no lo tienen. En este caso tampoco son glaciares. Pero por eso digo que la experiencia chilena realmente radica a todos nuestros glaciares de roca como glaciares de origen glasigénico, vale decir que se han formado por transformación de un glaciar cubierto hacia un glaciar de roca en la medida que el tiempo ha permitido, ¿no es cierto?, la destrucción de gran parte importante de la masa de hielo, y los fragmentos de roca que están incorporados en esa masa han quedado en superficie hasta cubrirlos totalmente. No digo que no existan glaciares de roca de origen criogénico en Chile.
probablemente existen y debieran existir, pero hasta la fecha no se ha demostrado la existencia de un glaciar de roca criogénica. Cuando digo demostrado, algo realmente una mostradura, ¿no es cierto?, que muestre de alguna manera el interior de un glaciar activo, zanja, alguna exploración profunda, ¿cierto?, más allá de la interpretación oficial que siempre se puede revisar de diversas maneras. Aquí un ejemplo simplemente de cómo este mismo glaciar que mencionaba anteriormente, el glaciar Rinconada en la imagen del año 55, ¿no es cierto?, era un glaciar cubierto, como mencioné anteriormente, con toda la parte frontal cubierta de detritos. El año 97 ya prácticamente no quedaba nada de hielo. El año 2009 aquí queda, pero nada de nieve o neviza en la superficie, desde luego nada de hielo en la parte inferior. El año 2009 todavía subsisten algunos campos de nieve en la cabecera del glaciar que este mismo año desaparecieron también hacia finales del verano. De manera que a partir del 2009 nosotros permitimos clasificar este glaciar como un glaciar de roca. Y por eso digo también, al igual que hay otros glaciares en Chile que uno puede revisar, ¿no es cierto?, esta transformación, de manera que no es un caso único, tal vez el que conocido como tal desde mayor cantidad de años. Y esto, una imagen que creo he mostrado en otra ocasión, ¿no es cierto?, de cómo es el interior de un glaciar de roca. Aquí hay esta es una zanja de exploración de un glaciar, una superficie de detrito, la parte más superficial, la parte que se ve en la zanja del núcleo de hielo. Esto es una mezcla de detrito y hielo en la base del glaciar, en lo que es la morena al fondo. Alguna forma de alimentación, la más importante tal vez es la nieve de avalancha y desde luego los taludes de nieve que se tapan de material de tanos a lo largo del verano. Y aquí hay algo que quisiera también destacar, que es fácil dibujar el límite de un glaciar de roca. Perdón, la imagen tal vez no es muy buena, pero tenemos alta velocidad, ¿no es cierto? Este mismo glaciar, el glaciar Valenzuela, realmente que termina en este sector. Sin embargo, hemos medido velocidades, se siguen controlando velocidades, y las velocidades aquí son tremendamente bajas, como estaba señalando acá, en el centro de orden de pocos centímetros al año. Eso es velocidad de un glaciar. Realmente cualquier talud que no tenga hielo y para qué decir ningún material fino, probablemente se mueve, se desplaza, se deforma con esta velocidad, de manera que velocidades tan bajas creo que no son indicativas de hielo. Y de hecho me parece que no existe hielo en glaciar. Ahora en el frente no han encontrado hielo, pero probablemente aquí más arriba sí, esta velocidad es ya del orden de decenas de centímetros por año, seguramente son indicios de la presencia de hielo en el interior. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? Que el límite de este glaciar es el límite de una geoforma, pero no es el límite de una masa que contenga hielo, por lo menos no en la parte inferior. Y esto que lleva, ¿no es cierto?, a que creo que es necesario de alguna manera redibujar o hacer la investigación necesaria para poder redibujar la extensión de los glaciares de roca, no solo indicando los contornos, ¿no es cierto?, sino que tiene información respecto por lo menos a la velocidad y ojalá otras características más que permitan mejorar esta interpretación de la presencia de hielo en los glaciares de roca. Y aquí quería detenerme un poco en las definiciones. Creo que todos sabemos qué es lo que se entiende por un glaciar, según la tradicional definición que provienen de los manuales de glaciología, etc. Muchos saben que los glaciares definidos como una masa de hielo formada en la Tierra y que se deforma gravitacionalmente, ¿no? Y creo que la definición, que no es oficial, pero está en un texto de una institución fiscal, dice algo parecido también para los glaciares blancos, cubiertos y descubiertos. Toda masa de hielo perenne formada por formación de nieve, porque esa es su dimensión y forma,
y se deforman por un flujo interno, por deformación bajo el efecto de la gravedad. Sin embargo, cuando pasamos a los glaciares de roca, ahí se nos da un lío más o menos grande. Según UNESCO 1970, el manual del inventario de glaciares, y que realmente se repite en muchos textos. Desde entonces, ¿no es cierto?, los glaciares de roca son una masa de roca angulares en un circo ovalio con hielo intersticial, beliza, nieve o cubriendo los remanentes de un glaciar. Y creo que esto realmente corresponde a estas diferentes tipos de glaciares de roca, ¿cierto? Tanto los glaciares criogénicos como los glaciares glasigénicos realmente caben dentro de esta definición. Sin embargo, la estrategia nacional de glaciares, y que de alguna manera se repite en el proyecto de ley de protección de glaciares, dice que habla de los glaciares más bien blancos en esta parte de arriba, y dice: esto incluye cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo actual o pasado. Esto incluye, entre otras cosas, toda la morrena, incluye todos los alrededores de los grandes lagos, Villarrica, incluye toda la región de Magallanes, incluye gran parte de los valles de Chile Central, el sector y del norte también, el Valle del Maipo, toda la parte alta ha sido cubierta por glaciares, está llena de depósitos de formas glaciares, depósitos de glaciares del pasado, de manera que realmente esta definición creo que, además de ser errónea, va a producir serios problemas. Yo creo que entre nosotros, en esta aula, entendemos lo que son glaciares, y creo que entendemos bastante bien, no podemos discutir detalles, ¿no es cierto?, de qué es lo que son glaciares de roca. Pero esto lo agarra un legislador, ¿para qué decirle un abogado? Espero que no haya abogado en esta reunión. No, en Punta Arenas la ciudad se debe mover porque está toda sentada sobre el depósito glacial. Estas definiciones tan tiradas así, tan a mano abierta, por así decirlo, realmente pueden llevar a serios problemas. Y realmente no estamos tan lejanos en lo que le ocurrió a Ricardo Villalba, lo que está ocurriendo. Ricardo Villalba, exdirector de Lina Argentina, que está con todos sus bienes confiscados, realmente en un litigio judicial serio en Argentina, no puede moverse del país, justamente por una definición que tomó en buena fe como director, que dijo: ya vamos a inventariar todas las formas que sean superiores a una hectárea, y si lo agarraron es porque en la ley no estaba ese número mágico de una hectárea, que actualmente está con riesgo de caer en prisión. Cuento esto, ¿no es cierto?, porque realmente en eso te eliminan estas definiciones tan livianas. Nosotros hicimos años atrás, cuando trabajamos en inventarios de glaciares de la cuenca del Maipo hasta la cuenca del Maule, hicimos una consulta a la Dirección General de Agua. ¿Cómo debería entenderse este término de glaciares? Y nos preocupaba sobre todo el tema de los glaciares rocosos, ¿no es cierto?, cuando estas difieren de las tradicionales e internacionalmente aceptadas definiciones. Y ahí nos dijo la Dirección General de Agua que incluyeron en el inventario cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de alto contenido de hielo actual o pasado en el subsuelo. No quiero repetir más lo mismo, ¿no es cierto?, pero flujo viscoso creo que todo. Creo que el piso, el techo, las paredes, todos los asientos, todas las mesas tienen flujo viscoso con muy lenta deformación, pero así es. La verdad que, nuevamente, ¿no es cierto?, esta definición es algo extraña, y en el caso de los glaciares rocosos en particular, hay unas formas que ya están en el límite entre los glaciares de roca y simplemente taludes, como son las rampas rotables. Las rampas rotables son como, lo han dicho varios autores, ¿no es cierto?, pero de alguna manera se asemejan, y algunos autores han asimilado a los glaciares de roca
aquí en el caso Shakespeare dice, él hace referencia realmente a otros autores también, pero dice que se ha confundido con los glaciares de roca y Raposa sobre todo insiste en que la rampa potable, ¿cierto?, puede ser también una forma muy incipiente de glaciares de roca, de manera que nos preocupaba esta inclusión de la rampa potable dentro de la lista de glaciares de roca en el inventario nacional. Aquí una breve explicación del FABI del año 2003 sobre cómo se forman las rampas potables. Aquí hay un ejemplo en un talud rocoso, simplemente la caída de detritos por sobre el manto de nieve termina formando una acumulación de sedimentos de roca en el frente de esa pendiente de nieve, de ese campo de nieve, pero no necesariamente, ni siquiera contiene hielo, ni menos uno es un glaciar. Aquí quiero destacar que en el inventario, esta fue el inventario que realizó el estudio para el Instituto Nacional de Agua, y nosotros destacamos, ¿no es cierto?, que había varias geoformas que pusimos aquí con RP, rampa potable, ¿no es cierto?, a diferencia del número 9, que es típico clasificación de glaciares de roca del inventario de UNESCO y que se repite en el inventario nacional. Lo que destacar es que nosotros hicimos la diferencia entre rampa potable y glaciar de roca. Y más aún, ¿no es cierto?, en el resumen de todo esto, destacamos que había glaciares, incluyendo glaciares de roca, y que había otras masas de hielo en un campo de nieve, rampa potable, que no necesariamente eran glaciares de roca. Sin embargo, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de una de esas formas establecidas, definidas como rampa potable. Aquí está esta típica acumulación de detritos al pie de un talud que es de nieve durante el invierno, durante la primavera, caen rocas de las partes superiores y terminan acumuladas al pie de este talud de nieve. Típica rampa potable, que la Dirección General de Agua es clasificada como rampa potable. Sin embargo, en el inventario nacional de glaciares, la Dirección General de Agua lo ubicó como parte de los glaciares de roca. Son una cantidad importante de formas, de manera que hay un número grande de glaciares de roca en el inventario nacional de glaciares que son realmente rampas potables, pero que la Dirección General de Agua las clasifica como glaciares de roca y que no tienen hielo, no se mueven, no son glaciares. Aquí un ejemplo de lo mismo en la región del sector de Salvadora, en la cuenca de la Concagua, y algo que nos gustaría ver, pero que realmente no se ve, ¿no es cierto?, un corte de un frente de un glaciar cubierto, como probablemente son algunos frentes de glaciares de roca, pero este es un caso muy especial, donde no existe una erosión natural que permite ver el frente de glaciar. Normalmente no se ve, esto no se ve. Y eso es lo que quería señalar, ¿no es cierto?, que hay una confusión hoy en día, incluso en el inventario de glaciares, de forma que no son glaciares y que están incluidas como tal, o de áreas tremendamente amplias, grandes, demasiadas, como glaciares de roca, que realmente deberían reducirse tremendamente en la extensión, algo que debe revisarse. Muchas gracias. Gracias, señor, por la charla. ¿Hay preguntas? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Dos cosas. Uno con respecto a los glaciares de roca, usted decía que no existían los biogénicos, o por lo menos en Chile no hay suficiente evidencia. Creo que en el glaciar del Tapado ya hay estudios geofísicos, usted lo nombró, en los que hay exactamente dos glaciares rocosos
Uno viene de la transformación del glaciar descubierto, posteriormente un glaciar de roca, y al lado hay un glaciar de roca que no está conectado con ningún cuerpo de hielo glaciar descubierto. Ahí ya se ha hecho geofísica y se encontraron diferencias bien importantes, principalmente que los glaciares de roca glasigénicos tenían un núcleo de hielo y los glaciares de roca químico no lo tenían, ¿ya? Y cierto que tenían la misma expresión geomorfológica, o sea, las geoformas son idénticas, ¿ya? Pero habían diferencias claras con respecto a la geofísica que demostraba que son totalmente distintos en su interior. Entonces, mi pregunta es, ¿hay que hacerle un sondaje a todos los glaciares de roca chilenos para poder definir si es o no biogénico? Eso por un lado. Y la otra pregunta, que usted habló solamente sobre los Protalus rampant, pero la misma figura de Wiley que usted presentó habla sobre los Protalus block, ¿ya? Que los Protalus block sí son un embrionario de los glaciares de roca, no así los Protalus rampant, que son una geoforma asociada a la acumulación nival. Entonces, quiero preguntarle también a usted, ¿qué opina al respecto de eso? Porque si empezamos a hablar que todos son Protalus rampant, claramente no va a tener ninguno hielo, porque se producen por la sobreacumulación de nieve y luego ya se va a la nieve y ya venga hielo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué opina usted con respecto a eso? A ver, por la segunda pregunta, que es la más simple, los Protalus block realmente son glaciares y terminan o son actualmente glaciares de roca con un contenido de hielo, cualquiera que sea, si son masivos o diseminados en el interior, yo no tengo duda al respecto. Y creo que realmente es una buena descripción de alguna forma, ¿no es cierto? Sobre todo los glaciares más pequeños, los glaciares de roca más pequeños que están prácticamente adosados al talud, indudablemente muy relacionados con el talud de roca. De manera que la existencia de Protalus block como glaciares de roca creo que realmente es válida y es cierta. Respecto a la primera pregunta, vuelvo a hacer hincapié en esto de una evidencia dura. Nosotros mismos hemos hecho cualquier cantidad de geofísica en glaciares de roca. Y me consta, y esto no creo que es una diferencia, pero todos los geofísicos terminan de alguna manera ajustando la información para mostrar lo que desean mostrar. Desgraciadamente creo que muchas de las ciencias sigue siendo así aún. De manera que, insisto, y me preguntaban, ¿no es cierto?, si es necesario un testigo para verificar que un glaciar de roca tenga hielo. Creo que la respuesta es sí. No es necesario ser testigo. En el caso de Pascualán, ¿no es cierto?, se excavó virtualmente un pequeño de estos glaciares de roca, entre comillas, que mostró no tener hielo, debajo del glaciar del Estrecho. Y creo que ejemplos de eso hay varios. De manera que yo creo que desgraciadamente, porque la tecnología no lo permite hoy en día, la tecnología geofísica no permite hoy en día poder hacer esta discriminación necesaria. Yo tengo un montón de registros geofísicos, ¿no es cierto?, con sísmica, radiometría, TEM, etcétera, que dicen una cosa y otra cosa, y finalmente eso es lo que se ha visto en la realidad es bastante diferente. De manera que insisto en que la tecnología, por lo menos de exploración geofísica, no nos permite aún discriminar a ciencia cierta cuando hay hielo al interior de un glaciar. Tal vez sea un poco más simple en el caso de un núcleo de hielo masivo, como son las glaciares glasigénicos. Pero en el caso de hielo diseminado en la matriz, que una masa rocosa de tanto sustentada, realmente el hielo en la matriz está mucho diseminado. ¿Preguntas? Sí, yo no voy a preguntar, yo voy a hacer un comentario porque soy uno de los autores de la Estrategia Nacional de Glaciares y quiero decir aquí que me parece muy lamentable lo que se ha hecho en términos de hacer una definición casi hilarante del concepto que está en ese documento.
Es un documento no solo de autoridad personal, sino que otros eminentes glaciólogos que están en esta sala. Y que, si uno lo lee con cuidado y no hace un extracto fuera de contexto, se da cuenta que la definición que aquí se mostró es la de carácter operativo, operacional. ¿Qué es lo que significa eso? Que es una definición para detectar los glaciares con imágenes de satélite. Esa es la definición y ese es el método que se describe en la estrategia. Si uno ve el detalle, si uno leyera el documento in extenso, no solamente esa frase, vería todas las definiciones de glaciares rocosos, incluyendo los de origen criogénico y gasogénico, con todas las formas, incluso los protagonistas y todas las que empiezan a discutir. En esa definición operacional, con imágenes de satélite, y que tiene un área mínima y que tiene una resolución disponible hoy en día con imágenes de alta resolución, digamos de pocos metros, sería muy difícil que alguien confunda un muro ya con un glaciar de roca, o una morrena frontal en Patagonia con un glaciar de roca. Cuando hay flujo de carácter viscoso, obviamente que estamos relacionando una forma que está en el paisaje, que se detecta con imágenes satelitales, que tiene una superficie mínima, ¿ya? Y que por lo tanto uno puede asociar morfológicamente con uno de los tipos de glaciares que son descritos internacionalmente. Se habla claramente en la estrategia de glaciares activos, inactivos y fósiles. No es un invento de la estrategia, es una definición internacional. Entonces, de verdad me parece lamentable que no se lea en el contexto las definiciones, que se haga una relación casi hilarante de que uno podría confundir el flujo viscoso de un muro con un glaciar, porque realmente eso está todo en la definición si uno lee el texto completo, ¿ya? Así que, y yo creo que en ese sentido, lo único que no está en la definición son, por ejemplo, los glaciares artificiales, de los que aquí el expositor ha hablado tantas veces, porque eso no está en ningún lugar de la literatura. Así que podríamos hablar de los glaciares artificiales, pero definir o sea, decir que en la estrategia, ¿ya?, se equivocó la DGA, que también validó su documento, me parece realmente una falta de respeto. Sí, por favor. ¿No? No, sí, pero realmente... perdón, sí. Bueno, lo que... yo no he querido mencionar nombres, no me parecía oportuno. No, gracias por la aclaración, de todas maneras. Yo sabía que estaba involucrado en esto y otras personas también. Sin embargo, eso creo que entiendo tu posición, entiendo tus comentarios. Sin embargo, eso no aclara en absoluto todas las confusiones que se han producido y que se siguen produciendo por eso. Yo he dicho que en el inventario nacional de glaciares hay formas como esta, ¿no es cierto?, que llevan a la confusión y que hacen que el inventario sea algo caótico en este respecto, y sigue siendo así. Vuelvo a insistir en que, desde luego, que en una comunidad como esta podemos entender los glaciares de roca, pero cuando se sale de esta comunidad, y me ha tocado, al igual que a ti, igual que a Gino, igual que Francisco, participar en reuniones en el Senado, en la Cámara de Diputados, se conversa de la ley glacial y tantas otras partes. Realmente este tema es una confusión tremenda. Y es una confusión por eso. No es lógico que para definir y para entender lo que es un glaciar de roca y para contarle a la comunidad lo que es un glaciar de roca, haya que leerse un tremendo mamotreto, ¿no es cierto?, de un lote de páginas en términos que no son entendibles para la mayoría. Realmente, incluso hoy en día, lo que haces también en la universidad y en algunas otras partes, hoy en día las personas que leen esta extraña definición operativa de lo que es un glaciar realmente no se entiende para nada. Y eso es lo que quería destacar. No creo que ningún despropósito en mencionar que algo así ocurre. Espero que sirva para aclarar situaciones y temas que realmente son absolutamente incomprensibles. No sé por qué, de qué manera se ha llegado a poder redactar una expresión de este tipo por una forma que es relativamente sencilla. ¿Puedo hacer uso de réplica? Me parece que están esperando una sesión de podcast, así agradecemos todo a CB por su charla, muchas gracias, por no tenerlo aquí hablando.